Dejando huellas. Pensamiento crítico latinoamericano. Entrevistas a personajes de la comunicación. Estimado Raúl, bienvenido acá a la Casa de la Comunicación CIESPAL y a este primer Congreso Latinoamericano de Comunicación CIESPAL-FELAFAX. Creo que es un espacio para el debate, para el diálogo, y eso es lo que vamos a hacer en estos minutos, dialogar un poquito contigo alrededor de un tema que tú mismo lo vas a plantear en una de las conferencias o en la conferencia magistral que vas a dar, que es la comunicación en América Latina, cuestiones renovadas de poder y de saber. ¿Qué nos quieres compartir con eso? ¿Hacia dónde nos quieres orientar la reflexión? Sí, el eje, primero, muchas gracias por la entrevista y por la invitación al Congreso y todo lo demás, y por darme la oportunidad de regresar a CIESPAL, que había venido muchas veces, pero la última vez antes de esta fue hace 12 años, así es que ya merecía regresar. Otra visita, claro. Bueno, el eje fundamental que elegí, bueno, para el tema que me lo dieron, por el tema del Congreso y lo demás, tiene que ver con la historización de dos cosas. Tenemos necesidades urgentísimas en América Latina de ponerle densidad histórica a lo que reconstruimos y a lo que usamos sobre comunicación y sobre enseñanza e investigación de la comunicación, o sea, sobre metainvestigación. Entonces, la metainvestigación no se sostiene si no es por lo otro, por la historización como modo de construcción de los conceptos, de los métodos, de las prácticas de comunicación, las que hacemos nosotros, pero sobre todo las que están establecidas como hegemónicas en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, no podemos discutir válidamente o para que sirva de algo que si la inteligencia artificial, que si la televisión especializada, que si las redes sociales, que si no tenemos un modelo, digamos, una explicación, una ubicación de cómo eso es parte de nuestra historia, es parte de la cotidianidad, eso es evidente, pero cómo es parte de nuestra cultura, digamos, de nuestra historia. De nuestra identidad. Exactamente. Entonces, ¿qué relación tiene? Si no, y eso se ha perdido muchísimo. Entonces, nunca fue demasiado fuerte, pero, pero lo que había, que hubo una época en los 70s en que sí fue bastante fuerte, se ha perdido. Entonces, mi obsesión, digamos, es decir, es que no podemos entender nada si no historizamos. Y no es la historia de los historiadores, es la historia de los sociólogos, ¿no? Sociología histórica, digamos, para ubicar qué significa medios. ¿De dónde nace? ¿Cómo se fue construyendo eso? Claro, y cómo es que no podemos vivir sin ellos. Y así la nueva tecnología que ahora nos apasiona, nos deslumbra con estrellas, sin historia pierde sentido. Exactamente. Pierde sentido. Pero ¿cómo encontramos esa historia? ¿Cómo le recuperamos esa historia? Sí, hay dos ejercicios que es necesario reforzar. Los dos, en los dos aspectos, CIESPAL históricamente tiene una importancia clave. Uno es la documentación. Entonces, yo he hecho trabajo de documentación desde los años 80 y entonces, más que ahora, el referente en América Latina en comunicación era CIESPAL. Más que ahora, porque ahora ya tampoco el Centro de Documentación de CIESPAL tiene el papel único que tuvo en aquellos años, que tenía la responsabilidad de hacer la documentación de toda América Latina. Ahora ya no tiene esa responsabilidad. Hay una dispersión, la tecnología, claro, todo, ¿no? Pero, es otros mecanismos. Pero vamos, ahí hay un eje que hay que fortalecer muchísimo, porque sin
acceso a las colecciones de revistas, a las bibliografías, a los informes de investigación, de los encuentros, de esto, del otro, a la documentación en general de las actividades académicas y sociales, diría yo, del campo. No podemos hacer la historia del campo. Claro. Creemos que la historia comenzó cuando yo llegué, pues no. No, claro. Hay una historia y grande alrededor de la comunicación. Claro. Entonces, esa parte, la parte, digamos, de la documentación es fundamental. Y como me he dedicado toda la vida en parte de mi trabajo a eso, entonces me parece gravísimo que se menosprecie la importancia de la documentación. Inclusive que se diluya. Sí, porque no es tan fácil, por ejemplo, que haya recursos para digitalizar los archivos. A veces sí, pero no siempre. Y cuesta cada vez más, ahora que ya no es novedad digitalizar los archivos, entonces, ahora, ok. Entonces, ese es un eje, el eje, digamos, de la historización mediante el fortalecimiento de la documentación. Y el otro es, digamos, el impulso al debate crítico, ¿sí? A que no nos dé lo mismo cualquier concepto, cualquier definición que se haga, porque el pluralismo es sano. Porque ahí dice que esa debe ser. Sí, y entonces cualquier cosa que se afirme y que se repita 3 veces, ya es parte del acervo, pero sin ningún rigor. Entonces, tuitear. Tuitear. Un acervo nuevo. Ajá, por ejemplo. ¿Qué contenido tiene? Por supuesto. Entonces, esa, digamos, no se puede historizar y no se puede, por lo tanto, imaginar el futuro, porque historizar es para el futuro, no es para el pasado. Entonces, no se puede hacer eso sin rigor en la conversación y en la discusión. Es decir, los latinoamericanos no estamos acostumbrados a debatir, a decir, ya sé lo que estás diciendo y no estoy de acuerdo por esto. Y entonces el objetivo no es que yo te gane la batalla, el objetivo es que entendamos ambos por qué no estamos en la misma sintonía. En la misma sintonía, o qué más podríamos replantearnos. Claro, y entonces eso nos permite aprender y tener conciencia de qué es lo que estamos diciendo y creyendo y sabiendo y, gravísimo, enseñando. Porque reproduces. Claro. Totalmente. ¿Esto tiene que ver con la construcción de una epistemología latinoamericana de la comunicación? No sé. ¿O de la investigación más propia? ¿O por dónde encaminamos? No sé. Porque una es recuperación de historia, ¿no es cierto? Sí. Que me parece fundamental. Sí, sí. ¿No? Pero me parece que además de entenderla desde la comunicación, que hay muchas cosas que decir, pero que están ocultas. Sí, ¿Sí? claro. Pero para adelante no implicará nuevas matrices de investigación, nuevos conceptos que direccionen una epistemología latinoamericana de la comunicación. No sé si ¿cómo lo ves? No sé si es epistemología X, con apellido. Okay. Es epistemología en tanto que es, digamos, la racionalidad del conocimiento, de la producción de conocimiento. Si es con apellido, no sé. No estoy seguro. No me interesa si es latinoamericana o boliviana o, ¿cómo se dirá? De Sucre. No me interesa eso. Me interesa la razón por la cual eso sería necesario y cómo después eso se va a relacionar con la epistemología
boliviana, perdón, con la ecuatoriana y con la colombiana y con la peruana. Entonces, la diversidad es un ejercicio clave aquí también. Sí, pero es que si empezamos a defender las particularidades, Correcto. entonces no vamos a profundizar en lo que tiene, digamos, de necesidad más amplia, sociocultural más amplia. Es decir, yo creo que no hay ningún problema en ninguna epistemología consagrada, venga de donde venga, sino que el problema está en cómo la leemos. Y cómo la articulamos. Exactamente. Entonces, y cómo le damos sentido en nuestra historia y en nuestra cultura. Exactamente, y a nuestras realidades que, vistas desde fuera, pueden verse, digamos, erróneamente, por poner un término, que nosotros podemos ver de otra manera porque es la nuestra. Pero el recurso del pensamiento riguroso no tiene por qué ser específico ni de este tiempo ni de este espacio. Perfecto. Entonces, esa histeriosidad continua, porque Sí. lo que vos dices no es ni un tiempo ni otro tiempo, pero es una histeriosidad que hay que irla recuperando, documentando Sí. y entendiendo. Exactamente. Y digo esto desde el punto de vista de que hay que trabajar en la formación universitaria con ese énfasis. Y eso es lo que quería, justo a eso iba. Ahí vamos. A la formación, porque Sí. esto implica una formación diferente, Sí. donde hay que poner los énfasis. Sí. ¿Cómo ves ese camino al 2030 Sí. en el tema ya de formación Sí. con esta mirada? Ahí sí sabemos muy bien cómo, digo, lo hemos sabido siempre, cómo debería de ser, ¿sí? No es el énfasis en la organización de la enseñanza, es la atención a los procesos de aprendizaje. Ujú. Y eso, así freirianamente si quieres, que seguramente que Freire nunca pensó en la educación, en la educación superior, digamos, en la universitaria, seguramente no. Pero nosotros sí podemos pensar freirianamente esos problemas que son los que nos tocan profesionalmente, ¿no? Si eliges profesionalmente dedicarte a la academia, tienes que hacerlo responsablemente. Y la responsabilidad pasa necesariamente por saber qué es lo que hay que hacer. Entonces, creo que hay una crisis mundial de formación, digamos, de la formación universitaria, especialmente de los posgrados y de la investigación, porque la investigación se ha reducido a la aplicación de fórmulas, ¿no? y a la respuesta a contratos, ¿no? Etcétera. Entonces, digamos, la vertiente más crítica, que quiere decir más responsable socialmente, ¿sí? Necesita otro proceso y por lo tanto necesita otros sujetos. Y otras miradas que implica. Ahora, pero ¿cómo pelear, podríamos decir, o enfrentar cuando la marca o la norma educativa de la educación superior te marca lo contrario muchas veces? Claro. ¿Qué hacer? Sí. ¿Cómo incidir en el mundo de la academia esta mirada que nos permita recuperar esa mirada histórica y de un sentido de identidad mucho más real? Sí, hay que pelear el sentido de las políticas educativas que suelen ser nacionales, ¿no? Cada país tiene la suya y todas son iguales, pero es soberana, nacional de cada quien, pero no son de escala más reducida, ¿sí? No son provinciales, digamos, o locales, son nacionales. Entonces ahí hay un frente de pelea que tiene que hacer alguien que sepa hacer esas cosas, es decir, eso tiene que hacerse
a través de las legislaturas, de los cabilderos políticos en el mejor sentido, de especialistas en eso, y presionarlos a esos para poder pelear. Eso, digamos, antes se llamaba autonomía universitaria. Sí, ¿no? Así muy sencilla también, ¿no? Y había bastante claridad de que no se debía atacar. Había claridad por dentro y por fuera de las universidades. Ahora no hay. Parece que eso quedó en el pasado. Entonces, sí, es una... Claro, es que además la autonomía lo ven como un tema político, etc. Sí, no, pero es mucho más profunda. Y los mismos autoridades universitarias muchas veces confunden eso con oscuridad financiera y con la toma de decisiones políticas de cómo subir o bajar la matrícula en tales áreas, etcétera. Bueno, eso también lo tienen que hacer, pero eso no es, digamos, el carácter central de la institución, ¿no? Y esta historiosidad, documentación, darle un sentido a la acción que damos ahora, y que tú tampoco lo quieres marcar como un solo epistemología X, sino es abierto, es más complejo y que tenga sentidos. Sí. Para el 2030, en el marco de este congreso, ¿qué acciones concretas? Y donde tú señalas además, que me parece muy importante, hay que actuar en la universidad, en los procesos de aprendizaje y de enseñanza. ¿Qué acciones al 2030 consideras que son claves para tratar de dar algún giro en esto? Déjame completar la respuesta anterior, porque lo que hay que pelear afuera hay que pelearlo, digamos, profesionalmente. Pero eso, los académicos somos muy malos para hacer eso, ¿no? Lo que tenemos que hacer nosotros es el frente interno en la universidad, hacer valer esa lógica que queremos que alguien nos ayude a pelearla afuera, es decir, que lo convierta en una disputa política, de políticas, no solo política, sino de la política, sino de las políticas, ¿no? Es decir, de las normas que regulan el funcionamiento de las instituciones. Okay. Pero al mismo tiempo, adentro hay que hacer lo conducente, porque ganar la batalla afuera no garantiza que las cosas vayan a estar en ese sentido. A lo mejor ni siquiera garantiza que cambien los responsables. Lo que hay que hacer entonces por dentro es no pelear, sino demostrar. Correcto. Ejemplificar y defender los resultados, no las hipótesis. Claro, porque muchas veces nos movemos más en la hipótesis. Ajá. Es que las cosas deben hacer así. No. Así son. No, así son. Mira, aquí están los resultados. En tu lógica burocrática, aquí están los resultados. Entonces, ¿cómo se logran esos resultados? Fuera de tu lógica burocrática. Es decir, es independiente. Tu lógica burocrática puede estorbar o no, pero lo que hay que hacer es esto. Y aquí está por qué. Aquí están los egresados que están haciendo lo que creemos que deben estar haciendo. ¿Sí? Pero esto implica, sí, totalmente de acuerdo, me parece que es demostrar. Las cuestiones me parecen fundamentales. Pero esto implica una acción muy profunda investigativa. Sí. Es decir, que a veces sí. En la academia, en algunos casos, como posgrados, cosas especiales, existe, pero en la norma de la academia no está. Así es. ¿Cómo enriquecer los Así procesos es. de investigación? Claro. Y especialmente en las carreras de comunicación. Sí, sí, claro. Y especialmente en las carreras de investigación. Claro. De comunicación. Claro, las carreras de comunicación, no ahora, sino hace 50 años, empezaron a caer en el inmediatismo mediático. Uh-huh. Entonces, no, lo que tenemos que hacer es estar al día con los aparatos y cómo le vamos a hacer para que los estudiantes consigan trabajo. A ver, espera. Está bien, pero hasta ahí nomás.
espera, pero eso viene después. Claro, ¿Cómo le vamos a dar fundamento epistemológico, si quieres, metodológico sobre todo, y histórico a la formación? Es decir, ¿qué les vamos a proponer a los estudiantes como futuro profesional? ¿No? Entonces, una parte la podemos estimular, pero otra parte la tienen que descubrir ellos. Correcto, correcto. Entonces, ese proceso, digamos que es digamos, estrictamente educación y educación de adultos, superior, etcétera, es lo que se hace en las universidades, pero se sigue haciendo, pero no predomina. No es lo que se aprecia más. Entonces, a uno le pueden dar, le pueden reconocer méritos, pero no por eso. Le pueden reconocer méritos porque hizo tales publicaciones, porque tiene estas invitaciones, porque consiguió los contratos de tales cosas, por razones secundarias. Es decir, no es que sea lo que no hay que hacer, hay que hacerlo, pero no es lo esencial, no es lo fundamental. Entonces, lo que yo quisiera es, y esos son procesos que no se pueden hacer individualmente, que tienen que ser en colegiado. Y redes. Es decir, de debate permanente, de evaluación permanente, no burocrática, sino rigurosa, crítica de colegas. Por lo tanto, no es de una universidad o de un departamento, es de una red, si se puede, internacional, y se puede hacer muy bien la red latinoamericana eso lo hemos estado haciendo durante 50 años. Uh-huh. Y entonces, como son ámbitos de realidad diferentes, y a veces con propósitos diferentes y condiciones diferentes, entonces uno aprende de las experiencias ajenas también, no solo de las propias. Bueno, y entonces eso es para involucrar a los alumnos en ese proceso, ¿no? Es decir, no me vengas con que no encontraste nada, lo que pasa es que no buscaste ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Faltó rigurosidad. Sí, entonces busca y te encontrarás las respuestas para que no tengas que improvisar lo primero que se te ocurre. Correcto. En fin, entonces, termino. Ese proceso de institucionalizar este modo de trabajo y de sostenerlo se lleva muchos años. De aquí al 2030 sería una buena meta que pudiéramos fortalecer lo que hay y tener más claridad en el 2030 de metas específicas. ¿Sí? No vamos a resolver nada de aquí al 2030. Es más, la inercia nos lleva al otro lado. Nos va a gastar la energía en defendernos de la inercia. Y la inercia va para el sentido contrario. Totalmente. Bueno, entonces, reforcemos el propósito para el 2030 estar un poco menos atrasados que ahora, con más claridad Pero ¿qué paso darías objetivos. Así? ¿Cuál sería ese paso así que se te ocurre para cerrar un poco la reflexión? Hay que discutirlo. ¿Quién está dispuesto a hacerlo? No, sí, claro que sí, pero no así, ni no contigo. Perfecto, entonces hazlo en otro lado y vamos a ver, no en competencias, sino vamos a ver cómo se puede encontrar una mejor manera de hacer. Eso que es muy simple, es decir, vamos a modificar los conceptos prácticos de comunicación a través de los conceptos prácticos de comunicación. Así simple. Eso es una tautología manipuladora. Puede ser. Sí, pero es interesante. Bueno, pero no es más tampoco. A ver, dime por qué. Claro, sí, no es más. Raúl, más bien muchas gracias. Te agradecemos mucho tu espacio aquí. Creo que nos has dado
muchos elementos para la reflexión, ¿no? Y la historicidad creo que es un elemento que debemos recuperar. Sí. Y ahí unir muchos los esfuerzos que tú planteas. Sí, sí. Hay unir muchos de los esfuerzos del diálogo, de la cooperación, de las redes alrededor de eso. Y de la data del documento histórico de la comunicación. Me parece que ahí nos das muchas pautas para Yo creo pensar. Que eso es aprovechar la identidad latinoamericana, que tiene muchas ventajas y muchas desventajas. Totalmente. Pero aprovechar las ventajas. Pero es donde estamos y es lo que tenemos. Así es, eso es. Eso, Raúl, te agradezco mucho. Al contrario. Gracias por tu tiempo y bienvenido a CIESPAL, la Casa de los Comunicadores. Muchas gracias. Muchas gracias.